falsos positivos. Así se denominaron a las víctimas civiles por ejecuciones a manos de miembros del Ejército de Colombia y que luego hacían pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno de la nación. Se calculan unos 6.402 abatidos, esto entre 2002 y 2008, según la Jurisdicción Especial para la Paz, en su mayoría durante el gobierno de Álvaro Uribe. Pero aunque el exmandatario lo ha negado y hoy día algunos funcionarios de gobierno lo han calificado como un invento de la izquierda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que esta sí es una realidad, que los falsos positivos sí existen en la nación suramericana. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Los llamados falsos positivos son las ejecuciones de civiles a manos de miembros del Ejército de Colombia, haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno del país. Los falsos positivos cometidos desde 1988 involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores. Actualmente y a través del caso 03, la Jurisdicción Especial para la Paz avanza en el esclarecimiento y el juzgamiento de los crímenes cometidos durante uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano. Este ente, en su informe del pasado mes de febrero, elevó a 6.402 las víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008. Las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de victimización histórica. El 3 de octubre, la senadora María Fernanda Cabal expresó que los falsos positivos son una invención de la izquierda para denigrar y destruir a los uniformados. Hizo estas declaraciones durante el foro público de los precandidatos presidenciales del Partido Centro Democrático, al que pertenecen el exmandatario Álvaro Uribe y el presidente actual, Iván Duque. Por eso se inventan 6.402 falsos positivos, pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. ¡Publique la lista! Sus palabras generaron indignación entre la ciudadanía. En reacción, la magistrada de la JEP respaldó la cifra de víctimas presentadas y explicó su origen. Luego de revisar varias bases de datos oficiales, no todas las bases de datos que nos remitió la Fiscalía General de la Nación, las bases de datos que nos remitió el Centro Nacional de Memoria Histórica, todos los archivos que tenían las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, montamos con un equipo experto en estadísticas una gran, digamos, motor de contrastación de todas las bases de datos. Y llegamos a esta cifra que a mí personalmente, cuando el equipo me dice esta es la cifra que encontramos, me aterró. En la misma línea, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció la existencia de falsos positivos en Colombia. La Comisión tiene varios casos sobre ese tema y además hemos llegado hasta la Corte y por lo tanto nosotros entendemos que los falsos positivos existen y existen casos al respecto que han llegado al sistema interamericano. Después de muchos años de resistencia y lucha, los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia y el esclarecimiento de la verdad. Las víctimas nos han enseñado a todos de qué fenómeno se trataba. Las madres de Soacha, sin las madres de Soacha no habíamos conocido muchos de los detalles y de la sistematicidad con que se practicaron esos crímenes. Además estamos hablando de perpetradores que son agentes del Estado, instituciones del Estado. Eso produce en las víctimas más indefensión y más miedo. Allí el informe parte de esas evidencias, la voz propia de familiares de víctimas
y lo que está pasando allí en Colombia. Gracias a nuestro equipo de redacción y producción. Les recuerdo antes nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro canal en YouTube, Detrás de la Razón Oficial. Allí pueden suscribirse, darle like y dejarnos sus comentarios. Gracias como siempre por participar. Vamos a presentar a nuestros analistas para esta jornada. Con nosotros hoy Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, analista, gestor de paz y memoria histórica, exministro de Salud desde la ciudad de Bogotá. También nos acompaña Gabriel Cifuentes, abogado, exsecretario de Transparencia, profesor universitario, especializado en políticas anticorrupción y justicia transicional, también columnista del Tiempo desde la ciudad de Bogotá. Allí veían sus perfiles en pantalla, les damos la bienvenida, les saludo, don Camilo, gracias por estar con nosotros acá en Detrás de la Razón. Sí, muy buen día para ustedes, un saludo para los amigos ahí del panel. Igualmente, y también un cordial saludo, Gabriel, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a iniciar este análisis y yo quisiera primero, preguntarles sobre cómo puede negar, aunque ya lo hemos visto incluso de expresidentes, cómo puede negar un o una senadora, en este caso como lo fue el caso de María Fernanda Cabal, allí lo escuchábamos, la existencia de falsos positivos en un país como Colombia, pues que sigue arrastrando esta herida y que además se ha evidenciado por diversos organismos ya desde hace buenos años y la voz de sus propias víctimas, como lo son los familiares. Inicio con usted, don Camilo. Sí, bueno, pues en realidad esas son declaraciones de muy poca seriedad. Son más que todo expresiones políticas para ganar puntos ante una audiencia fanática, porque pues ya incluso la propia Fiscalía General de la Nación ha hecho sobre esto pronunciamientos. Entregó la Fiscalía una lista de más de 4.000 personas, jóvenes en su mayoría ejecutados por los militares y presentados como si fueran muertos en combate y que fueran subversivos o cosas por el estilo. Eso es lo que se llama falso positivo. De modo que ya hay fuentes oficiales suficientes. La Jurisdicción Especial para la Paz no se ha inventado nada, lo que ha hecho es recoger una información que le han entregado fuentes autorizadas. Incluso el balance que se ha hecho desde de organizaciones de derechos humanos supera la cifra que maneja la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa cifra supera las 10.000 víctimas de ejecuciones realizadas por miembros de las fuerzas militares, siguiendo instructivos de operación que figuran en órdenes desde el propio Ministerio de Defensa, de conocimiento del gobierno, y esto incluso fue motivo de una reclamación desde Estados Unidos. El propio gobierno de los Estados Unidos condicionó la asistencia militar a que esto se corrigiera, y eso produjo la destitución de unas decenas de oficiales para ser investigados en su momento. Es decir, que no hay la menor duda que esto ha sido una práctica de crímenes atroces contra la humanidad cometidos en medio del conflicto, de modo que ahí tenemos una situación que tiene historia. Pues aquí es un registro de 6 años de horror, pero esto tiene una historia de décadas donde las ejecuciones extrajudiciales de militares presentando a personas inermes como si fueran muertos en combate, en operaciones militares y con choques, eso ha sido una práctica atroz y que no puede minimizarse. La Corte Penal Internacional también tiene documentado el caso y está pendiente de la justicia colombiana para subsidiar una eventual impunidad. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto y de esas cifras, incluso de algunos datos que ha publicado el instituto que usted dirige, INDEPAZ. Voy primero con usted, Gabriel, y cómo quizás insertar en este contexto, tras lo dicho por esta senadora, que desde la propia CIDH se haya reiterado que los falsos positivos en Colombia sí existen. ¿Puede calificarse esto como un derechazo al actual gobierno de Iván Duque y cómo podría incidir además en la práctica en un año que es preelectoral?
Pues vea, yo voy a decir esto de la manera más clara posible. Negar la existencia de los falsos positivos es como negar el holocausto nazi. Lo que está haciendo la senadora Cabal es un acto mezquino de politiquería que controvierte absolutamente la evidencia que se ha venido produciendo no solo por parte de la Fiscalía General de la Nación, de la Jurisdicción Especial de Paz y ahora también ante instancias internacionales como la Comisión y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que nosotros estamos viendo es una revictimización, una deshumanización de uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia con intereses electorales. Y quiero señalar algo más. Es que podrían ser 6.402, 10.000 o uno solo. El hecho es que el Estado, en el ejercicio de sus funciones de proteger a los ciudadanos durante un periodo de 6 años, utilizó una máquina de guerra incrustada en las fuerzas militares para asesinar y hacer ver como bajas en combates a campesinos y a personas humildes en nuestro país. Lo que ha pasado con la senadora Cabal es absolutamente lamentable, es un giro peligroso, argumentativo y narrativo y simplemente comienza a anunciar cuál va a ser el tono de la próxima campaña presidencial que se avecina en el 2022. Y está quizás bastante evidente o claro esta parte en este año pues preelectoral allí en Colombia. Yo quiero también añadir y preguntarle, don Camilo, porque en efecto las cifras han generado gran magnitud, primero porque se hablaban en las preliminares, en las investigaciones preliminares de unas 3.000 víctimas, luego pues revelan 6.402 y como usted bien nos indica hasta pueden ser mucho más, ¿no? Pero también el informe dice que el trabajo de la Fiscalía para poder llegar a estas investigaciones fue deficiente, ¿no? Y algunos han interpretado esto como un caso de encubrimiento o un intento de encubrimiento. ¿Cómo interpreta o se interpreta desde Indepaz, ¿no?, el trabajo de la Fiscalía y de los entes a cargo de poder hacer justicia, sobre todo en torno a los falsos positivos en Colombia? Bueno, en la Fiscalía han hecho actuaciones fiscales honestos que precisamente permitieron documentar esas cifras de miles de personas, pero al mismo tiempo ha habido mucha interferencia. Tenemos una historia de infiltración dentro de la Fiscalía, de persecución a fiscales, asesinato de aquellos que no se subordinan a los designios pues, de ciertos sectores. Entonces allí tenemos, eso ha sido uno de los factores para la dificultad de la justicia, de las investigaciones en nuestro país, que es el constreñimiento, la agresión contra la justicia permanente, la cooptación, la penetración desde intereses precisamente de quienes están comprometidos con estas graves violaciones a la humanidad, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ¿no? Por supuesto que es una realidad que no se puede ocultar. Incluso el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, en entrevistas repetidas y recientemente con el presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, reconoció el hecho de que existían esas situaciones, solo que le agregó que eso era un asunto de subalternos, y no una política, digamos, sistemática. Los hechos son suficientemente evidentes, y lo que controvierten los máximos responsables es sobre cómo es la cadena de mando en estas situaciones. Tratan de negar que hubo instructivos, decretos, actos administrativos y una serie de estímulos creados para los oficiales de las fuerzas militares que cumplieran con unas metas de dar baja como indicador de eficiencia. Entonces, esas estrategias perversas indujeron de una manera continuada por años la práctica de las ejecuciones de personas inocentes para presentar resultados y obtener beneficios, ascensos, primas, diferentes beneficios. Es decir, una corrupción sistemática. Una de las cosas más importantes para que ese país transite realmente a la reconciliación, al posconflicto, es que se hagan los reconocimientos de responsabilidad, que se establezca la verdad, que se respete la justicia. Ahora, si no, este país va a tener una situación interminable
de polarizaciones violentas. Dos puntos en uno para usted, Gabriel, porque refiriéndonos precisamente a Álvaro Uribe, el informe dice que el 78% de las víctimas de los falsos positivos murieron precisamente durante su gobierno. Recordemos que Uribe incluso ha instado a la propia disolución de la Jurisdicción Especial de Paz como un argumento, o usando un argumento, mejor dicho, de que no garantiza la sanción de los victimarios del conflicto. ¿Podría realmente el expresidente Uribe Vélez salir ileso de todo esto que de alguna u otra forma le salpica? Yo creo que es muy difícil. En efecto, lo que nosotros hemos visto durante los últimos 3 años es que el sector político que él lidera ha tratado de hacer trizas la paz, de acabar con el proceso. Y yo creo que uno de los mayores valores agregados de los acuerdos de La Habana, de los acuerdos entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, es que por fin estamos nosotros comenzando a dimensionar el monstruo, las atrocidades que ocurrieron durante el conflicto. Esas personas que hacen parte del sector político de Álvaro Uribe, o algunas de esas personas, le tienen miedo a la verdad, no están dispuestas a que se conozca lo que sucedió durante el conflicto, porque amasaron su capital político y económico sobre la base de los cadáveres, de la sangre y de la violencia. Yo quiero decirle una cosa, hoy por primera vez Colombia está viéndole la cara a la tragedia de la guerra, y la verdad cuesta mucho e implica a muchas personas, y muchas personas, digamos, que hoy en día tienen un poder económico y político en el país. Es por eso que quizás se le dispara tan directamente al proceso de paz desde las huestes uribistas y desde los mismos candidatos a la presidencia por el Centro Democrático. Es verdaderamente satisfactorio ver cómo la justicia por primera vez está esclareciendo hechos que durante muchos años estuvieron a oscuras, que por primera vez se están reconociendo a las víctimas, a las madres de Soacha, a todas esas familias campesinas que perdieron a sus hijos a manos de la violencia estatal, de la violencia guerrillera. Y yo creo que ese es el mayor temor que se tiene. Concluyo con una cosa muy breve. La misma Fiscalía, no la Jurisdicción Especial de Paz, es decir, el mismo ente investigador oficial ya imputó más de 104 casos de falsos positivos al general Montoya, que recuerde bien usted, le exigía a las tropas litros de sangre como resultado operacional en el marco del conflicto armado, y que después derivaron y se degeneraron, por supuesto, en la mayor catástrofe de ejecuciones extrajudiciales en nuestra historia reciente. Un dato además pertinente en este análisis, y gracias por aportarlo. Ya estamos en la recta final, voy brevemente con usted, don Camilo. Todo este contexto quizás no puede separarse de los otros flagelos que están afectando a la Colombia de hoy. De hecho, Indepaz, que usted dirige, acaba de publicar las cifras de los grupos armados que operan en el país, y además los riesgos para líderes sociales, en particular líderes indígenas. Cuando contextualizamos todo esto y las incidencias, ¿a qué conclusión se puede llegar en definitiva sobre ese trabajo gubernamental y de seguridad nacional que está teniendo Colombia hoy? Pues hay varias conclusiones. La primera, que transitar de la guerra al posconflicto es una tarea difícil en situaciones como la colombiana, donde todavía hay sectores que consideran de que no debe haber soluciones políticas, sino soluciones militares. Y entonces aquí tenemos una reproducción de círculos de violencia. Por supuesto que hay una gran responsabilidad. El gobierno tiene que conducir la implementación de los acuerdos de paz, las estrategias de seguridad para las poblaciones en los territorios, y sobre eso hay falencias muy grandes. Yo creo que lo que denotan estas cifras es que, por un lado, es cierto que los niveles altos de guerra y de víctimas de primera década de este siglo y hasta el inicio de las conversaciones de paz han variado a una situación de descenso, pero que se están recomponiendo peligrosamente precisamente por la fragilidad de las políticas públicas, de las políticas gubernamentales, de la implementación de los acuerdos, y por la necesidad de dar un salto adelante, a reconstruir el consenso por la paz y a comprometer a nuevos sectores en una paz más completa que nos garantice superar décadas de guerra en Colombia. A ver, Gabriel, vale la pena traer a colación en el año 2019 y a criterio del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Él expresaba que la sombra de los falsos positivos persiste
pues en su país. ¿Cómo ve usted, cómo considera usted precisamente esa sombra en la Colombia de hoy? Pues afortunadamente, digamos, el número o esta práctica no es lo mismo que se presentaba entre el 2006 y el 2008, pero desafortunadamente sigue habiendo casos de ejecuciones extrajudiciales que merecen todo el reproche y las investigaciones. Pero quiero decirle algo más. En este gobierno, durante estos 3 años, Colombia se ha convertido en el país con mayor número de desplazados internos, el país más peligroso para los líderes ambientales. Cada 36 horas están asesinando un líder social y en lo que va corrido del año, según las mismas informaciones de Indepaz, se han cometido 81 masacres, es decir, cada 3.5 días. Esto lo que denota es la fragilidad, la debilidad y la falta de compromiso del gobierno nacional en la implementación integral de los acuerdos de paz, que no solo prevén la creación de la Jurisdicción Especial de Paz, sino la llegada del Estado con una oferta social, con una ocupación territorial, para poder así, digamos, desestructurar esas bandas que hoy en día nos están desangrando. Las dinámicas del conflicto se han transformado y la Cruz Roja señala que en Colombia ya no hay un conflicto armado, sino que hay bien 5 conflictos diferentes. Y esto es algo alarmante, esto es algo preocupante, esto es algo que nos invita verdaderamente a pensar cuáles son las soluciones de política que Colombia requiere en este momento para parar los asesinatos, las masacres y para retomar el rumbo de la construcción de paz y la reconciliación que desafortunadamente en este gobierno uribista parece haberse perdido. Don Camilo, bien, ya lo decíamos, Colombia está en un año preelectoral y muchas fichas parecen pues irse moviendo en medio de un ambiente social álgido como el que hemos visto particularmente durante el 2021. ¿Qué se puede esperar en este sentido para el 2022 y sobre todo para ese escenario electoral de partidos o un posible nuevo liderazgo en Colombia? Bueno, hay varios aspectos. Uno, pues en esta coyuntura electoral comienzan a sentirse dinámicas que estuvieron presentes en otras de nuevas violencias y de violencia política, con asesinato incluso de candidatos, de todas maneras, contra las poblaciones. Hay un alto riesgo en donde se va a inaugurar la experiencia de las circunscripciones especiales de paz y donde los liderazgos de base van a expresarse. Está en juego, Colombia está en un cruce de caminos, hay un movimiento democrático en ascenso, un movimiento de protesta multitudinario de millones, hay una recomposición política, un debilitamiento de las expresiones de extrema derecha y de las prácticas de un gobierno que le da la espalda a la paz, pero vamos a ver porque las elecciones son una encrucijada. Allí tenemos 2 opciones, una muy fuerte, pero que está todo en incertidumbre, y es que se dé una coalición democrática hacia el próximo periodo presidencial, una coalición, digamos, pro paz y de ampliación democrática, y otra que está persistiendo en desmontar los acuerdos de paz, desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz, generar dinámicas de guerra, es decir, hacer nuevas guerras, algún candidato presidencial de la derecha colombiana dijo que había que terminar de hacer las guerras que están incompletas en Colombia. Entonces, hay sectores que tienen como bandera terminar un ejercicio militar de guerra y no transitar a la paz. Y esa encrucijada es la encrucijada del 2022, que yo creo que está encontrando fuertes movilizaciones democráticas que son pues, la esperanza transformadora de este país. Bueno, vamos a seguir el curso de los acontecimientos en Colombia. Les quiero agradecer a ambos por acompañarnos el día de hoy en el análisis y espero volverlos a tener en un próximo espacio acá en Detrás de la Razón. Tanto a usted, Gabriel, como a usted, don Camilo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Así el panorama, ya lo decían, mientras tanto pues están allí y siguen allí en las calles muchos sectores sociales del pueblo colombiano que buscan la paz y sobre todo el funcionamiento de la justicia y el fin de la impunidad. Mañana, Irán y su postura sobre el acuerdo nuclear hacia las potencias firmantes. Ese será nuestro foco de análisis, no se lo pierda. Gracias como siempre por su sintonía, les esperamos por Hispan TV en Detrás de la Razón. Cuídense mucho.